¿Crees que el Apocalipsis es solo un libro de símbolos extraños y finales catastróficos? ¿Y si te dijera que más allá de la imagen del juicio, este libro es un mensaje de esperanza para la iglesia que sufre, una invitación a confiar en Jesús Señor en medio de la crisis? Quédate hasta el final porque hoy recorreremos el libro del Apocalipsis, su contexto, su lenguaje simbólico, sus visiones centrales y su mensaje para nosotros hoy. Antes de empezar, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que busca respuestas y deja tu like. Esto nos ayuda a seguir haciendo contenido bíblico profundo y claro. En la isla de Patmos, en medio del mar con vistas a la costa de Asia Menor, un hombre llamado Juan recibió una visión que desbordaría generaciones. Él mismo lo dice al inicio. Recibió la revelación de Jesucristo y fue enviado para mostrar a las iglesias lo que debía suceder pronto. El libro comienza presentándose como una revelación, no simplemente un libro de profecía privada ni una novela apocalíptica cualquiera, sino una comunicación divina dirigida a comunidades concretas que enfrentaban persecución, confusión y tentación. El Apocalipsis, cuyo título griego significa literalmente revelación o desvelamiento, pertenece al género llamado literatura apocalíptica, un estilo con símbolos, visiones, ángeles mensajeros, números cargados de significado y escenas cósmicas. Pero antes de asustarnos por la simbología, conviene entender la intención del autor: consolar, orientar y llamar a la fidelidad a una iglesia bajo presión. Para entenderlo bien, debemos mirar tres cosas: el contexto histórico, el lenguaje simbólico y el mensaje central. Históricamente, el libro fue escrito en una época donde las pequeñas comunidades cristianas vivían bajo la sombra de imperios poderosos que demandaban lealtad y adoración pública. En ese entorno, los cristianos se enfrentaban a la elección entre negar a Cristo por seguridad o mantenerse fieles con el riesgo de perder todo. El Apocalipsis responde a esa situación con imágenes extremas: jueces cósmicos, plagas, bestias y batallas, pero todo con un propósito pastoral: afirmar que aquel que controla la historia es Jesucristo, el Cordero victorioso. El lenguaje simbólico del Apocalipsis está lleno de números: 7, 12, 3, 10, 666, colores: blanco, rojo, negro, animales, león, cordero, dragón, y lugares construidos por humanos como Babilonia. Cada símbolo no es arbitrario. Muchos se enlazan con la escritura hebrea, con los Salmos, Isaías, Daniel y Ezequiel, y con la experiencia real de las iglesias. Por ejemplo, el número 7 aparece una y otra vez. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El 7 evoca totalidad y perfección divina, la obra completa de Dios frente a los poderes incompletos y corruptos del mundo. El número 12 recuerda a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, señalando continuidad con la promesa de Dios a su pueblo. Una clave para leer Apocalipsis es reconocer su perspectiva cristológica. El conflicto cósmico en el libro siempre gira en torno a Jesús. Él no es solo un juez distante, es el Cordero que fue inmolado, y que por eso mismo es digno de abrir los sellos y traer el juicio y la redención. Ver a Cristo como el centro cambia la lectura. Lo apocalíptico no es espectáculo de horror para la curiosidad morbosísima, sino la exposición de que el Cordero gobierna la historia y triunfa sobre el mal. El libro arranca con cartas a 7 iglesias en Asia Menor. Estas cartas no son meras formalidades. Abarcan elogios, correcciones y promesas. A la iglesia de Éfeso se le pide volver al primer amor. A la de Pérgamo se le advierte por la tolerancia de falsas enseñanzas. A la de la Odisea se le llama al arrepentimiento. Estas recomendaciones muestran que la preocupación central del autor no es la predicción de fechas, sino la salud espiritual y la fidelidad ética de la comunidad. Cada carta termina con una promesa para el que venciere, subrayando la llamada a resistir hasta el fin. Tras las cartas vienen visiones celestiales. Juan ve un trono, una majestad divina y a seres celestiales adorando. Es una escena intencional. Si la iglesia en la tierra sufre, que mire hacia el trono celestial donde se teje la historia, y allí encontrará consuelo. En el centro de la escena está el Cordero, no un guerrero con espada, sino un Cordero inmolado que ahora posee autoridad. Esta imagen remata la tensión entre sacrificio y victoria. Jesús vence porque ya se ofreció por el mundo. A continuación sufrimos junto al lector las dramáticas series de juicios, los sellos, las trompetas y las copas. Los 7 sellos introducen una progresión que comienza con lo que parece juicio parcial y termina con la consumación. El primer sello muestra un jinete en un caballo blanco,
Luego caballos rojos, negros y pálidos. Son imágenes de conflicto, pobreza y muerte. No son necesariamente predicciones literales de eventos contemporáneos en secuencia exacta, sino símbolos de realidades que constantemente afectan a la humanidad. Guerra, hambre, peste y muerte bajo la sombra del mal. Los 7 espíritus y la figura del Cordero aparecen como contrapesos a ese sufrimiento. Las 7 trompetas intensifican la imagen. Traen plagas, oscuridad y terremotos, afectando a la naturaleza y a los sistemas humanos. Una interpretación coherente es ver estas series como capas de juicio que llaman al arrepentimiento y muestran las consecuencias del mal humano. En medio de estas escenas, el libro no olvida la súplica y la misión. Hay siervos de Dios que oran y misionan, y a veces se describen testimonios heroicos de martirio. El libro presenta la persecución como participación en el sufrimiento del Cordero, pero también como preludio de la vindicación divina. Luego aparece la visión del dragón y de la bestia. El dragón, identificado como Satanás, persigue a la mujer que da a luz, la figura simbólica del pueblo de Dios y del Mesías. 2 bestias emergen, una de la tierra y otra del mar. La primera ejerce poder religioso y engaña a muchos. La del mar representa un poder político opresor. Aquí la literatura apocalíptica usa imágenes grotescas para criticar la alianza entre sistemas políticos y cultos imperiales que exigen adoración. El número 666, atribuido a la bestia, ha alimentado mucha especulación. Su significado más coherente en contexto es el de un nombre que expresa imperfección humana frente al Dios perfecto, el 7, y probablemente un juego numérico que identificaba al poder opresor de la época, quizá el emperador o el sistema imperial, sin nombrarlo directamente, para proteger a la comunidad. Aparecen también escenas de contraste. Por un lado, la violencia y la corrupción. Por otro, el pueblo sellado por Dios. Los 144.000 simbólicos que representan la protección y la fidelidad divina. La tensión es clara. Aunque los poderes hostiles parecen dominar, no tienen la última palabra. El libro insiste en que la fidelidad, aun en minoría, es el signo del verdadero pueblo de Dios. Otro momento clave es la caída de Babilonia la Grande, símbolo de la ciudad y del poder económico y cultural corrupto, descrita como una ramera que ha seducido a las naciones. Su caída es literal y simbólica. Se trata del derrumbe del sistema que explota y prostituye, que vive de codicia, lujo y violencia. La advertencia es ética y escatológica. Mientras la corrupción prospere, el juicio de Dios no la ignorará eternamente. Pero la caída de Babilonia también es un acto de liberación para los oprimidos. El Apocalipsis culmina con la batalla final entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, la segunda venida de Cristo, la derrota visible del dragón y sus agentes, y el juicio final. Aquí aparece la escena del gran trono blanco, donde los muertos son juzgados por lo que han hecho, y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Estas imágenes son claras en su intención. La justicia de Dios será restaurada. El mal no triunfará para siempre. Pero la visión no termina con destrucción. En una de las escenas más hermosas del libro, Juan contempla un cielo nuevo y una tierra nueva, una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo adornada como una novia. En ella ya no hay llanto, ni muerte, ni tristeza. Dios habita con su pueblo, y la creación es renovada. Este final constituye la esperanza última del Apocalipsis. No es simplemente sobre castigo, sino sobre la restauración integral. La historia que empezó con caos y lágrimas termina con la promesa de una comunión renovada entre Dios y su creación. Una cuestión crucial al explicar el Apocalipsis es la diversidad de interpretaciones que ha generado. Hay quienes leen el libro en clave preterista, es decir, que la mayoría de las visiones se cumplieron en el pasado en la caída de Jerusalén o en la persecución del primer siglo. Otros adoptan una lectura futurista imaginando que muchos juicios todavía están por venir en un tiempo final. Hay interpretaciones historicistas que ven una progresión por toda la historia de la Iglesia, y lecturas idealistas que interpretan el libro como un símbolo eterno de la lucha entre el bien y el mal sin asociarlo a fechas concretas. Cada enfoque aporta luces y sombras. Lo que resulta esencial es que todas convergen en lo central, la soberanía de Cristo, el llamado a la fidelidad y la esperanza final. Desde una perspectiva pastoral, el Apocalipsis ofrece varias lecciones prácticas. Primero, nos recuerda que la historia tiene sentido. No vivimos en una sucesión aleatoria de acontecimientos, sino bajo la providencia de un Dios que juzga la injusticia y restaura la creación. Segundo, nos llama a la fidelidad. Las cartas a las iglesias nos piden arrepentimiento, perseverancia y una ética que contraste con el mundo. Tercero,
nos confía la misión. Incluso en medio de las plagas y tribulaciones, la voz del que llama a ser sus testigos resuena. La misión no termina por la oposición. Y cuarto, nos comunica esperanza. La visión final de la Nueva Jerusalén no es evasiva. Es una promesa tangible de comunión y renovación. Al narrar el Apocalipsis, también conviene advertir contra dos trampas comunes: la especulación sensacionalista y el escapismo pasivo. La primera convierte el libro en una máquina de predicciones y en un show de teorías conspirativas. La segunda usa la catástrofe esperada como excusa para no comprometerse con la justicia ahora. El Apocalipsis no es un manual para el sensacionalismo, sino una llamada a vivir fielmente en el tiempo presente, conscientes de que la justicia de Dios triunfará. En el corazón del Apocalipsis hay una invitación profunda: conocer a Jesús como el Cordero que venció. Las imágenes del Cordero inmolado, que ahora es Rey, nos recuerdan que la victoria cristiana pasa por la cruz. No es una victoria de desprecio sobre el sufrimiento, sino una victoria que redime el sufrimiento mismo, transformándolo en un acto de amor y salvación. Por eso el mensaje se dirige tanto a los oprimidos para dar consuelo, como a los seductores del poder para anunciar juicio. Para el creyente de hoy, entonces, el Apocalipsis es un mapa de perseverancia. Nos dice que Dios ve, que el mal no es ignorado y que la fidelidad tiene recompensa. Nos invita a examinar nuestras lealtades. ¿A quién seguimos? ¿A la acumulación de poder y riqueza que mercantiliza la vida, o al Cordero que entrega su vida por amor? Nos impulsa a la oración, al testimonio y a la esperanza activa. Al cerrar este recorrido, podemos recordar las palabras que abren y cierran el libro. La revelación de Jesucristo es una buena noticia para los que escuchan y guardan lo que está escrito en ella. Y el autor nos deja con una promesa: yo vengo pronto. Y la respuesta del creyente que anhela su venida: amén. Ven, Señor Jesús. No se trata solo de esperar pasivamente. Es la súplica de quien vive y obra mientras aguarda la consumación de todas las cosas. Si este estudio te ayudó a ver el Apocalipsis con nuevos ojos, compártelo con alguien que busque entendimiento. Suscríbete para más contenido que explica la Biblia con claridad y respeto, y deja en los comentarios cuál imagen del libro te impactó más: la figura del Cordero, la caída de Babilonia, la visión de la Nueva Jerusalén o las cartas a las iglesias. En última instancia, el Apocalipsis nos deja con una certeza que atraviesa los símbolos y las visiones. Dios es justo, Cristo es soberano y la esperanza final es real. Camina con fe, reprende el mal con amor y mantente firme hasta el día en que veremos al Cordero cara a cara.